Muy buenos días, muy buenas tardes, según la hora en que estén ustedes viendo este video. Un saludo especial para nuestros suscriptores, para todas las personas que hoy nos acompañan. Y como hemos señalado en otras ocasiones, pues venimos trabajando el tema de las independencias de América Latina. Hoy vamos a trasladarnos del norte. Hemos estado trabajando la independencia de Venezuela, Nueva Granada, Ecuador. Vamos a trasladarnos al sur del continente, a lo que en ese momento, antes de la independencia, se llamaba el Virreinato del Río de la Plata, lo que más tarde pues se llamará Argentina, la actual Argentina. El territorio del virreinato, que fue creado hacia 1770 dentro de las reformas borbónicas, como lo había sido el virreinato de la Nueva Granada, que fueron separados esos territorios del virreinato del Perú, va a comprender un territorio un poco menor en algunos aspectos a lo que es la Argentina actual. Ese virreinato comprendía para 1810 pues la parte central de Argentina actual, Mendoza, Rosario, Buenos Aires, etc. Pero también comprendía Uruguay y Paraguay, básicamente la zona donde habían estado las misiones jesuíticas, y comprendía también el Alto Perú, es decir, lo que hoy es Bolivia. Allí pues estaban las famosas minas del Potosí, el cerro de Potosí, riquísimo en plata. Ya en ese momento estaba llegando a su máximo de producción, y esa plata iba a ser reemplazada por la plata que se producía en México, pero todavía pues había una explotación grande que salía ahora por el puerto de Buenos Aires y no por Lima como anteriormente. Ese paso hacia el exterior de la plata de el Potosí por Buenos Aires va a darle más importancia a esta ciudad, que era muy pequeña realmente comparado con Lima o con Ciudad de México, que eran ciudades grandes en la época colonial. Y de todas maneras, unos 40.000 habitantes eran los que vivían en ese momento en Buenos Aires. No era una ciudad pues relativamente grande. La parte de la Pampa, que se llamaba, o la Patagonia también, no estaba incluido en el Río de la Plata. Esa parte del sur de Argentina actual era ocupada por los indios mapuches, que nunca fueron conquistados por los españoles. Estos mapuches inicialmente se encontraban en Chile. Habían llegado a unos acuerdos con los gobernantes españoles, de tal manera que había un statu quo en el cual los españoles respetaban estos territorios. Había algún tipo de relaciones comerciales con los españoles, y muchos de estos indígenas mapuches se trasladaron a la zona de la Patagonia, y prácticamente se produjo una fusión con los indígenas que vivían en estas zonas, originarios de estas zonas, lo que se llamó la mapuchización, es decir, unos indígenas que fueron asumiendo las costumbres y las tradiciones de los mapuches. Esas zonas, como digo, no hacían parte del virreinato, estaban excluidas del virreinato y estaban ocupadas por los indígenas que acabamos de mencionar. Más tarde, en la época de la República, tanto en Chile como en Argentina, se incorporarán a esas zonas, a Chile y a Argentina respectivamente, a través de procesos realmente violentos y sanguinarios, peores que los que habían cometido los españoles en la época de la conquista. De eso de pronto trataremos de hablar posteriormente. Bien, esto es el territorio del virreinato del Río de la Plata. Los hechos que van a desencadenar la independencia pues son los mismos que surgieron en el caso de Venezuela, en la Nueva Granada, etc. 1810, la famosa abdicación
de los reyes españoles, Carlos IV, Fernando VII, en favor de Napoleón y de este en favor de su hermano José, la invasión de España por las tropas por las tropas de Napoleón, y esta crisis del reino, del imperio español, pues va a tener sus repercusiones, como lo hemos visto, en toda América Latina y en particular ahora en Buenos Aires. Un grupo pues de criollos ante lo que ha ocurrido en España, la prisión de Fernando VII y la ocupación del territorio español por las tropas de Napoleón, va a exigirle al virrey, que en ese momento era Baltasar Hidalgo de Cisneros, va a exigirle la reunión de un cabildo abierto. Lo mismo que había ocurrido en Santa Fe, Bogotá, la petición del cabildo abierto para tomar decisiones. Recordemos nuevamente, los cabildos abiertos no eran ninguna institución democrática, no era que el pueblo ya no pudiera participar allí. Los cabildos abiertos eran la reunión del cabildo ordinario, los cabildantes que tenían su puesto en el cabildo por herencia o por compra o por nombramiento hecho por las autoridades virreinales, y los demás notables, personas ricas normalmente del lugar, que ampliaban el cabildo para tomar decisiones. Eso era el cabildo abierto, no era ninguna institución democrática que se pueda considerar como tal. Bien, le piden al virrey pues ese cabildo abierto, lo convoca el 22 de mayo de 1810. Allí en ese momento se elige una primera junta encabezada por el virrey Cisneros, y eso ocasiona una movilización popular acaudillada por personajes tan importantes en un momento determinado en este comienzo de la revolución, como va a ser José Castelli, llamado el orador de la revolución, Mariano Moreno, que había sido traductor del contrato social de Rousseau, admirador de la Revolución Francesa, y Manuel Belgrano, que va a tener un papel muy destacado en hechos posteriores del movimiento de independencia en la Argentina. Se produce pues una movilización popular, se rechaza la junta que se había creado inicialmente por parte del Cabildo Abierto, y se va a nombrar una nueva junta a partir de una lista que pasa el pueblo, que va a ser realmente la Junta Suprema. Eso ocurre el 25 de mayo de 1810. Esta junta va a ser la Junta Gubernativa de las provincias del Río de la Plata, que van a ejercer el poder en nombre de don Fernando VII. Recuerden ustedes, siempre va a aparecer ese tema, ¿no? Junta de gobierno que va a gobernar en reemplazo, en sustitución del rey prisionero por parte de Napoleón. Desde luego es derrocado el virrey, se le saca de la junta, y mucho más tarde Moreno, que es un hombre radical, Mariano Moreno va a exigir el destierro del virrey y la sustitución del Cabildo de Buenos Aires, porque es un cabildo que se ha convertido en una fuente, en un centro de oposición al nuevo gobierno. Bien, esta junta de gobierno va a estar integrada inicialmente por Saavedra, es un alto peruano, es decir, no es argentino propiamente dicho, no es del Río de la Plata, sino es del Alto Perú, pero como hemos dicho, el virreinato del Río de la Plata pues comprendía a la Bolivia actual. Este había sido un comandante de las milicias que habían expulsado a los ingleses en las dos invasiones que habían hecho a Buenos Aires, que las cuales ya hablamos en otro video, invasiones de 1807 y 1808, donde el pueblo de Montevideo y de Buenos Aires se organiza y sacan a los ingleses después de esa invasión. Uno de esos comandantes había sido Cornelio Saavedra. El otro, pues, que ya hemos mencionado, es Castelli, es un abogado
Es un hombre que se convierte en jefe militar por fuerza de las circunstancias. Va a ser una persona que inicialmente va a realizar operaciones militares a nombre de la Junta y va a morir muy joven. El otro que hemos mencionado, Mariano Moreno, un hombre radical, un jacobino, periodista y traductor del contrato social de Rousseau. Manuel Belgrano, también abogado de la Universidad de Salamanca en España, y un hombre que también por fuerza de las circunstancias va a convertirse en jefe militar. Va a estar en varias operaciones militares, unas victoriosas, otras derrotas. De todas maneras, estos tres hombres, a mi juicio, son personas que fueron auténticamente comprometidas con la revolución de independencia sin buscar ningún beneficio personal para ellos. Al punto de que, por ejemplo, el caso de Belgrano va a morir muy pobre después de haber tenido una participación notable en los hechos de la independencia. La Junta, pues, decide mandar unos ejércitos para ampliar su influencia, para lograr el apoyo de otras provincias y otras regiones vecinas y cercanas al Río de la Plata. Expediciones que ellos llaman, o la Junta llama, con el fin de reclutar adhesiones. Una primera expedición va a estar al mando precisamente de Manuel Belgrano, convertido, como digo, en militar, sin ser un hombre con preparación militar. Se dirige hacia Paraguay. Esta operación es un fracaso. Los realistas rechazan la presencia de las tropas de Belgrano. Sin embargo, a raíz de esta expedición, mucho más tarde, se va a producir un movimiento interno en Paraguay. Van a derrocar a las autoridades españolas. Se va a crear también una junta de gobierno y el desarrollo de la revolución de independencia de Paraguay va a ser un proceso independiente de Buenos Aires, de Argentina. Va a dar lugar posteriormente a la creación de un gobierno dictatorial a cargo de un hombre bastante misterioso, Gaspar Rodríguez de Francia, que va a iniciar un proceso de desarrollo autónomo de Paraguay con una enorme prosperidad que en ese momento se va a producir gracias a ese desarrollo autónomo por fuera de los cánones de libre comercio que Inglaterra quería imponer a estas regiones tan pronto se independizaran de España. Un desarrollo autónomo. De eso hablaremos posteriormente. Una segunda expedición la va a encabezar Castelli, este hombre que había sido el promotor de la movilización popular para crear la Junta de Gobierno definitiva, el 25 de mayo de 1810, abogado, y por eso digo que hecho militar a la fuerza. Va a dirigir esta operación militar. Primero tiene que develar o someter una rebelión que se ha producido en Córdoba. Esa rebelión está encabezada ni más ni menos por Santiago Liniers. Santiago Liniers era aquel capitán francés que, al servicio de España, que cuando se produce la invasión inglesa es el que organiza las milicias populares, logra desalojar a los ingleses gracias a esa organización que él logra organizar con las milicias populares. Es pues un hombre que ha servido a España, es un hombre leal a España y se rebela contra la Junta de Gobierno. Alrededor de él pues van a surgir otra serie de personas comprometidas en los hechos y Castelli pues tiene que someter a los rebeldes y desde Buenos Aires Mariano Moreno ordena que sean ejecutados todos los rebeldes, incluido Santiago Liniers. Dice Moreno, dice, hay momentos en la historia que la moderación no es cordura.
Castelli sigue hacia el norte, llega hasta el Alto Perú, y allí en el Alto Perú va a encontrar algunos apoyos indígenas. Algunos lo van a ver como una especie de reencarnación de Tupac Amaru. Otros indígenas se resisten a aceptar a Castelli, son leales a la corona. Algunos de estos jefes indígenas han participado en el sometimiento de Tupac Amaru al lado de las tropas españolas en 1780, de tal manera que son indígenas leales a la corona y que al punto de que han servido para debelar, acabar con la rebelión de Tupac Amaru. Castelli pues es un indigenista y va a decretar en un sitio histórico, en Tiahuanaco, va a decretar la supresión del tributo indígena, que es una de siempre de las medidas liberales de todos estos gobiernos que surgen con la independencia, supresión del tributo indígena, porque se considera que el tributo es una forma de sometimiento y de sujeción de los indígenas al gobierno colonial. Lo hace en Tiahuanaco, en homenaje a la tradición incaica. Por supuesto, Tiahuanaco no tiene nada que ver con los incas. Es una civilización desaparecida cuyas ruinas pues permanecieron allí en ese sitio, esa civilización, pero que son antecesores o anteriores a la expansión inca. En un paréntesis, siempre hay un intento de algunos dirigentes de la Revolución de Independencia de buscar una legitimidad en los ancestros indígenas, en los primitivos y originarios habitantes de estas tierras, los indígenas. Entonces aparece gente como Castelli haciendo un homenaje a los incas en un sitio que no tenía nada que ver con los incas, pero también aparecerán casos como que no hemos mencionado, como Nariño, que imprime unas monedas con la imagen de no indígena, o el rescate del nombre de Cundinamarca, que era un nombre de origen aymara o quechua. Los indígenas que venían con Belalcázar y que llegaron a la sabana de Bogotá, que venían del Perú, pues trajeron ese nombre, ¿no? Quiere decir, Cundinamarca quiere decir sitio donde están los cóndores, no tiene nada que ver con expresiones como Dinamarca, etcétera, es otra cosa distinta, por supuesto. Entonces siempre hay como este intento de encontrar legitimidad para esta revolución de independencia en el pasado indígena, para unos criollos blancos de origen español que no tienen nada que ver con los indios. Digo, estos son algunos dirigentes, no todos, por supuesto. Otros se consideran aristócratas y que no tienen nada que ver con el pueblo raso, con el pueblo indígena, mestizo, etcétera, etcétera. Bien, Castelli es derrotado por las tropas que envía el virrey del Perú, Abascal, en una batalla que se llama la batalla de Huanqui, y con eso se cierra para Buenos Aires, para el Río de la Plata, cualquier posibilidad de obtener los recursos de la plata del Potosí, con esa derrota. Castelli pues regresa a Buenos Aires, va a ser sometido a juicio por su fracaso militar y muere de cáncer oportunamente, antes de que sea sometido a juicio. Por otro lado, en Montevideo, los españoles se han hecho fuertes, dominan la entrada pues al Río de la Plata, tienen una armada, una flota, con la cual pues controlan el ingreso al Río de la Plata y con el cual mantienen la defensa de Montevideo. En ese momento surge en lo que va a ser Uruguay, en este momento pues la zona de Montevideo y todo lo que hoy es Uruguay se va a llamar la Banda Oriental, o se llamaba la Banda Oriental. Va a surgir un caudillo, hijo de terratenientes ricos,
que se llama José Artigas. José Artigas hace parte de las milicias españolas que están en ese momento acantonadas en Montevideo, y Mariano Moreno entiende que este hombre es importante, tiene mucha influencia en las regiones campesinas, rurales, y trata de atraerlo entonces para la independencia. Evidentemente Artigas renuncia a las milicias españolas, se presenta en Buenos Aires, se pone al servicio de la Junta, y en ese momento estalla una revolución contra los españoles en la banda oriental, y la Junta entonces decide mandar a Artigas para que encabece esta rebelión, apoye esta rebelión con tropas que le proporciona la Junta, a unos 600 hombres apenas. Y es en este momento cuando Artigas se va a convertir pues en jefe de los orientales, va a ser la cabeza de la resistencia contra los españoles en Montevideo, va durante mucho tiempo a acercar la ciudad y a tratar de tomarla y apoderarse de la ciudad, que está en manos de los realistas. Pero también Artigas va a ser un jefe político que va a integrar los departamentos, llamémoslo así, las provincias del norte de Argentina, Corrientes, Santa Fe, y que va hasta Córdoba, lo que llamamos la parte de la zona ganadera, pero además llega hasta Córdoba, que ya es una zona no ganadera, etc. Y van a conformar, bajo la dirección de Artigas, lo que se llamarán las provincias de pueblos libres, una federación de provincias que van a enfrentarse más tarde a Buenos Aires y al centralismo de Buenos Aires. De manera que Artigas no solamente va a ser un hombre que lucha por la independencia de Montevideo, que en ese momento pues es la ciudad más importante de la banda oriental, sino también va a ser un jefe político de un sector de provincias que no quieren el poder y la influencia y la subordinación a Buenos Aires. Va a ser una lucha larga, desde luego. Bien. Por otro lado, pues la Junta Suprema va a obtener el apoyo de otras provincias y de otras ciudades importantes. Y esto es un caso un poco distinto a lo que pasó en Venezuela, donde la Junta de Gobierno de Caracas no tuvo siempre el apoyo de todas las ciudades y poblaciones, o el caso de Colombia, la Nueva Granada, donde las poblaciones distintas y diversas del territorio no se sometieron a Santa Fe o Bogotá, crearon sus propios gobiernos, incluso sus propias constituciones, etc. En el caso, pues, del Río de la Plata, de Argentina, vamos a tener un caso un poco distinto, donde ciudades como Mendoza, como San Juan, como La Rioja, como Jujuy, como Tucumán, etc., van a aceptar el gobierno de Buenos Aires y van a mandar delegados que van a estar representados en la Junta, con lo cual la Junta se amplía y digamos que va a haber un cambio ideológico en la Junta en la medida en que Mariano Moreno, que era el hombre radical, era el hombre que buscaba seguramente la independencia, se va a ver en minoría por la presencia de estos sectores provinciales más moderados que se le oponen a él, y eso lleva a que Mariano Moreno presente la renuncia a la Junta, se le nombra en un cargo diplomático y antes de asumir ese cargo y salir del país, del Río de la Plata, va a morir misteriosamente. No se sabe si murió de pronto envenenado. Lo cierto es que cuando Mariano Moreno desaparece, sus seguidores son perseguidos, encarcelados, es decir, comienza una represión contra sus seguidores. Esos sectores moderados que están encabezados por Saavedra,
que era su oponente ahí en la Junta y que recibe el apoyo de las provincias que se han integrado a la Junta, va a mostrar su moderación, ni más ni menos que levantando orcas para aplastar una revolución contra la Junta que dirige Manuel Martín Alzaga, que es ahorcado. Su cuerpo es exhibido durante varios días en Buenos Aires. Un poco la tradición española. Hemos visto lo que hicieron los españoles con Tupac Amaru, o lo que hicieron los españoles en la Nueva Granada con José Antonio Galán, etc. Eso de manera que no es nada nuevo, eso de exhibir el cadáver de un rebelde durante mucho tiempo para que todo el mundo lo vea y sirva de represión y de abortar cualquier intento de rebelión. Este Martín Alzaga había sido un rico comerciante, había financiado con sus recursos, con su patrimonio, la rebelión, la organización mejor de los sectores populares que organizó Liniers para enfrentar a los ingleses y para desterrarlos de Buenos Aires, de manera que era un hombre que había estado defendiendo la independencia de Buenos Aires, que era un hombre valioso, que había puesto su fortuna al servicio de la causa de la libertad de Buenos Aires. Sin embargo, como se rebela contra la Junta, contra Saavedra, pues simplemente es ahorcado y exhibido su cuerpo durante días en Buenos Aires. Bien, en 1812 se va a crear un primer triunvirato que va a sustituir a la Junta. Ese triunvirato, por supuesto, de nuevo va a renovar su fidelidad a don Fernando VII, va a seguir diciendo que gobierna en nombre de él. Y los saavedristas que han perdido el poder van a ser perseguidos ahora, van a ser expulsados del país, van a ser torturados muchos de ellos, etc. Como vemos, pues, la independencia en estos primeros días no trae la paz, trae una cierta anarquía, una cierta desazón en el ambiente político, las persecuciones de unos contra otros, las grandes diferencias en cómo van a manejarse el proceso de gobierno y de independencia, etc. Bien, Manuel Belgrano es elegido entonces comandante del Ejército del Norte. Se tratará nuevamente de llegar hasta el Alto Perú para lograr reconquistarlo y obtener los recursos de Potosí. Debe enfrentar entonces una invasión de los realistas que vienen desde Perú, desde el virreinato. Los derrota en Tucumán, después los derrota en Salta, y allí en Salta Manuel Belgrano va a levantar una bandera que él ha inventado, que ha creado, que va a ser la bandera argentina, con sus franjas azul, blanco y azul. Esa bandera, la Junta, el Triunvirato, perdón, la desautoriza la bandera y dice que no se puede ofender a España. Es claro que este proceso en Argentina es un proceso en el cual hay una enorme indefinición en cuanto si se quiere o no se quiere la independencia, hay enormes vacilaciones, se quiere permanecer al lado pues de la corona española, otros quieren la independencia, es decir, no es un proceso realmente claro, y por eso personajes como Moreno o personajes como el caso de Belgrano van a recibir desautorizaciones cuando quieren manifestar el deseo de independencia del Río de la Plata con respecto al gobierno colonial español. Sin embargo, pues a pesar de que obtiene estas victorias, Belgrano llega hasta el Alto Perú, nuevamente derrotado por las tropas del virreinato del Perú, y debe entregar entonces el mando a un general que acaba de llegar de Europa, que es José de San Martín.
José de San Martín es un hombre con experiencia militar. No es un improvisado militar como Belgrano, como Castelli, etcétera. Es un hombre que ha estado en las guerras de independencia de España contra Napoleón. Llega con otro personaje también muy importante en un comienzo, que es su amigo en este momento, después va a ser su enemigo, que es Carlos Alvear. Llegan estos dos personajes y van a fundar una logia, se llama la Logia Lautaro. Aquí vuelve a aparecer nuevamente el tema de buscar legitimidad en los ancestros indígenas del continente, primeros habitantes. Lautaro fue uno de los hombres que se enfrentó con los mapuches, llamados araucanos por los españoles, se enfrentó a la invasión española, a la conquista española. Un héroe de los mapuches. El nombre, pues, que eligen ellos para esta logia es el nombre de este luchador indígena. Es una logia más que todo patriótica y que tiene como mente, como objetivo, tiene en mente y como objetivo conquistar la independencia. Aquí también pues hay que desmontar ese famoso mito de que la independencia de América Latina fue un proyecto cocinado por Inglaterra para despojar a España de sus colonias, y entonces se mencionan como ejemplos las logias, el papel de las logias, que son logias inglesas y escocesas. Miranda era masón, y Bolívar era masón, y Santander era masón, y por supuesto San Martín y Alvear, y todos ellos. Pero realmente la logia Lautaro era una logia patriótica como la sociedad que funda Bolívar y Miranda en Venezuela en 1811, que era también una sociedad patriótica para buscar la independencia. De manera que ahí no hay presencia de Inglaterra y que son las logias las que van a cumplir el papel al servicio de los intereses ingleses para sacar a España de estas colonias, etc. Bien. Esta logia va a manejar la política del Río de la Plata durante prácticamente los años siguientes, hasta 1820, una cosa así. Bien, llegado San Martín y Alvear, pues deciden derrocar al gobierno existente en ese momento por sus fracasos, el fracaso de Belgrano en la conquista del Alto Perú, y entonces van a crear un segundo triunvirato. Ese triunvirato va a convocar una asamblea legislativa. Esa asamblea legislativa va a tomar unas decisiones importantes, pero no va a declarar la independencia. Y no va a declarar la independencia porque los ingleses comienzan aquí a tener un papel muy importante, su influencia en el Río de la Plata, en Buenos Aires, en Paraguay, en Uruguay, etc., buscando sobre todo impedir esa independencia porque en este momento Inglaterra está aliada con España. Están luchando contra Napoleón. Entonces Inglaterra no está interesada en la independencia y por eso va a hacer todo lo posible por obstruir, impedir que se declare la independencia del Río de la Plata frente al gobierno español. Entonces esta asamblea no va a decretar la independencia bajo esa influencia inglesa, pero sí va a tomar unas decisiones importantes que van marcando pues un poco la independencia de esta región frente al gobierno español. Concretamente se adopta una moneda nacional, ya no la moneda española, se crea un himno que se llama la Marcha Nacional, se suprime cualquier tipo de tortura, malos tratos a quienes estén condenados por delitos o sindicados por delitos, se suprime el Tribunal de la Inquisición, se decreta la libertad de vientres, es decir, los hijos de esclavas van a quedar en libertad, y se organiza el Poder Ejecutivo, lo mismo que el Poder Judicial.
el Poder Ejecutivo entonces se va a nombrar un director supremo de lo que se va a llamar entonces las Provincias Unidas del Río de la Plata. Los delegados de los pueblos libres que dirige Artigas, que son Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, que se liga a veces con los federales de Artigas y a veces está en contra de Buenos Aires y a veces está a favor, no asisten a la Asamblea Legislativa, son rechazados, entre otras cosas, su representación, y entonces Artigas, molesto por esta decisión de rechazar a sus delegados, decide levantar el sitio a Montevideo, que venía realizando hacía tiempo para lograr su conquista, y entonces se le declara por el gobierno de Buenos Aires traidor y enemigo de la patria. En este momento, pues, la Asamblea va a elegir un director supremo, que es el cargo que se ha creado para el Ejecutivo, en un señor que se llama Gervasio Antonio Posadas. Este Gervasio Antonio Posadas es el tío de Carlos Alvear, es decir, este hombre que ha llegado con San Martín. También él, Carlos Alvear, con experiencia militar, había estado también en la guerra de independencia de España contra Napoleón. Y Alvear entonces, es el sobrino de este Posadas, va a dirigirse a Montevideo, como la ha dejado libre Artigas. Alvear va a dirigirse hacia Montevideo, va a tomar Montevideo después de que hay una batalla naval. En esa batalla naval va a aparecer un comandante irlandés, un Guillermo Brown, derrotan a la flota española y se logra la toma de Montevideo. Sin Artigas. Bien. Viene entonces una guerra civil que va a enfrentar a este Alvear con las provincias de Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, que están a favor de Artigas, y como consecuencia de esa guerra civil, pues Alvear va a dejar Montevideo, va a dejar la banda oriental, permite que Artigas regrese a esta zona y vaya a ejercer durante unos años un gran poder en la banda oriental. Alvear va a ser nombrado director a la renuncia de su tío Posadas y va a establecer una verdadera dictadura en Buenos Aires. Va a establecer, por ejemplo, la pena de muerte para quienes se opongan a su gobierno, y según la historiografía argentina, este hombre Alvear, que había sido amigo de San Martín, va a tratar de asesinarlo, lo ataca, lo desprestigia, pero además ha intentado en alguna forma acabar con su vida. Finalmente, el Cabildo de Buenos Aires, cansado de la dictadura de Alvear, lo derroca, le exige que entregue el poder. Este hombre sale hacia Río de Janeiro y no volverá a tener ninguna actuación más en la vida argentina. ¿Por qué se ha producido la división de estos dos amigos, la confrontación entre estos dos amigos? San Martín es un hombre que sigue luchando y pensando en la independencia. En cambio, Alvear ha considerado que la revolución de independencia ha fracasado y que por tanto hay que buscar una salida, o bien arreglar los asuntos con España, reconciliarse con España, o bien crear una monarquía en el Río de la Plata, ofreciéndole el trono a algún candidato, algún príncipe europeo de alguna de las dinastías existentes en Europa. Claro, ahí hay una confrontación total entre los dos. Bien, derrocado pues Alvear,
que se refugia en Río de Janeiro, como hemos dicho, el Cabildo designa una junta de observación, así se llama, que va a convocar un Congreso Constituyente con la finalidad, ahora sí, por lo menos, de expedir una constitución para el Río de la Plata, el antiguo virreinato. Todavía no se llama Argentina, por supuesto. Claro, cuando ya hablamos de constitución, pues estamos hablando de un gobierno que ya tiene una idea de autonomía y de independencia, pero sin que se hable de independencia todavía. Bien, las provincias federales que ha dirigido Artigas, los pueblos libres, como se han llamado, ya se habían reunido anteriormente en 1815 y habían proclamado la independencia. De manera que cuando esta constituyente de Tucumán, es el sitio donde se va a reunir el Congreso Constituyente en 1816, cuando esta constituyente va a declarar independencia, como lo va a hacer, ya para ese momento las provincias federales dirigidas por Artigas ya habían proclamado la independencia del Río de la Plata. Estas provincias dirigidas por Artigas, las provincias de hombres, de pueblos libres, van a recibir también el apoyo de un tipo muy importante en la independencia de Argentina, del Río de la Plata, que es Martín de Güemes. Martín de Güemes es un gaucho, es un hombre, como dicen los aristócratas de Buenos Aires, de la plebe local. Va a organizar unas guerrillas valerosas que establecen una muralla infranqueable a las tropas realistas que vienen desde Perú, de Lima, para someter al virreinato del Río de la Plata, de Buenos Aires, que se ha independizado. Entonces, Güemes, en la frontera, en Salta, va a ser un dique que va a impedir cualquier avance realista hacia el centro de la actual Argentina. Y es un hombre que apoya a Artigas en este proceso de las provincias federales, que se oponen a Buenos Aires. Bien, el Congreso Constituyente de Tucumán va a analizar varias alternativas. Como digo, siempre está el tema de la indecisión, si la independencia sí, si la independencia no, o si hay independencia pero bajo un gobierno monárquico, buscando un rey extranjero, qué sé yo. Efectivamente, eso va a ser una de las discusiones del Congreso Constituyente de Tucumán de 1816. Belgrano, por ejemplo, va a proponer una monarquía encabezada por un príncipe descendiente de los incas. Por supuesto, esta propuesta es rechazada. Se habla de la posibilidad de ofrecerle un trono a un heredero Borbón de la dinastía borbónica española, Francisco de Paula Borbón. Incluso tiene el apoyo del exrey Carlos IV. Es algo tan absurdo como esto. Se habla también de Luis Felipe de Orleans, que después va a ser rey de Francia, el famoso rey ciudadano, en la Revolución de 1830. Hay esas alternativas. Finalmente, bajo la presión de San Martín, que es gobernador de una provincia, de Cuyo, se va a lograr la declaratoria de independencia del 9 de julio de 1816. Es la fecha del Día Nacional de Argentina, esta fecha del 9 de julio de 1816, cuando se declara la independencia total de el Río de la Plata, que va a llamarse entonces Provincias Unidas de Sudamérica, Bien, el Congreso Constituyente se trasladará posteriormente a Buenos Aires y en Buenos Aires se va a expedir la primera Constitución Argentina, 1819. Es una constitución centralista y eso no va a gustar a las provincias que son federales, que luchan por el federalismo.
Y es una constitución que no precisa muy bien el carácter del Ejecutivo, de tal manera que podría dar lugar a un gobierno republicano o a un gobierno monárquico. Sigue funcionando la idea de una monarquía en el Río de la Plata. Ese centralismo va a llevar a una guerra civil que va a enfrentar a Buenos Aires con estas provincias del norte, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, etc. Antes de eso ha ocurrido un hecho trascendental y es el siguiente. Artigas pues ha logrado recuperar el control sobre la banda oriental, sobre Montevideo, y comienza a realizar una serie de reformas, sobre todo de reparto de tierras, expropiando esas tierras, dice él, a los malos europeos y a los peores americanos, y distribuye esas tierras entre los indios, los charrúas, antiguos guaraníes, mestizos, etcétera, y sus soldados que provienen de esos sectores populares. Una frase histórica de Artigas que dice: porque nadie es más que nadie ha de ser superior. Aquí recordamos que la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, en alguna ocasión habló de los nadies. Yo no creo que ella supiera nada de Artigas, pero hay una coincidencia interesante en este término nadies que utilizaba Artigas en su momento. Bien, esta, digamos, acción democrática de Artigas en la banda oriental, en Montevideo, va a crear mucha inquietud en Brasil. En Brasil en este momento tenemos a la monarquía portuguesa que se ha trasladado de Lisboa con la protección de la flota inglesa. Se han trasladado en la corte, Juan IV y su esposa, a Río de Janeiro. En este momento, digamos, la capital del imperio portugués es Río de Janeiro. Y es una monarquía reaccionaria, es un gobierno reaccionario, donde los indios son esclavos, cosa que no ocurría en la monarquía española y en las colonias españolas, y por supuesto pues tienen unos esclavos negros entre digamos, el comercio de negros esclavos lo manejó mucho tiempo Portugal antes de que Inglaterra fuera quien manejara ese negocio. Entonces, el ejemplo de Artigas es muy preocupante para esa monarquía reaccionaria y deciden invadir el gobierno de Portugal, de Brasil, invadir la banda oriental. Artigas no va a recibir ayuda de sus provincias aliadas, de Entre Ríos, de Corrientes, no recibe ayuda. No va a recibir ayuda tampoco de Buenos Aires y finalmente es derrotado por las tropas de Brasil, luso-brasileñas, perdón. Artigas va a durar 3 años resistiendo de todas maneras a la invasión de Brasil y finalmente pues tiene que emigrar hacia Paraguay, incluso traicionado por sus propios amigos de las provincias de Corrientes y de Santa Fe, etcétera. Lo traicionan, se enfrentan a él y le toca pues salir emigrado a Paraguay, donde el famoso doctor Francia lo va a proteger, lo va a amparar. Bien, estas provincias precisamente de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, van a enfrentarse a Buenos Aires por razón del centralismo de la Constitución de 1819. Se lanzan pues los caudillos, Francisco Ramírez,
Estanislao López, y un indio que se llama Andrés Guasauray. Ese indio es un ahijado de Artigas. Estos hombres habían sido hombres favorables y seguidores de Artigas, etc. Y ahora lo han traicionado y ahora están enfrentados a Buenos Aires tratando de tomarse la ciudad. El gobierno de Buenos Aires le ordena a San Martín que regrese con sus tropas. San Martín se encuentra en Mendoza, está organizando la invasión a Chile, y el anterior director supremo, Pueyrredón, ha apoyado la operación que él ha propuesto de atacar primero a los españoles en Chile y después dirigirse a Perú. Entonces él está en Mendoza organizando el ejército. Cuando le dicen que tiene que regresar para defender a Buenos Aires, él se niega y dice que no va a poner su espada en contra de ningún americano. Fíjense ustedes la diferencia con Bolívar. Bolívar acepta tomarse Santa Fe, Bogotá, al servicio de los federalistas de Camilo Torres. Se produce realmente un saqueo grande en la ciudad de Santa Fe, Bogotá, gracias a la invasión que hace Bolívar. Bolívar pues no tiene empacho en enfrentar a otros americanos. San Martín es muy claro en eso. San Martín dice, yo no voy a poner mi espada al contrario de un americano. Finalmente pues estos caudillos se enfrentan en Buenos Aires en una batalla que dura 10 minutos. La ciudad es tomada y se firma un tratado que se llama el Tratado del Pilar, que pone fin a la guerra civil, pero también fin a las Provincias Unidas de Sudamérica, pone fin a la Constitución de 1819 y a partir de ese momento las provincias del Río de la Plata van a gobernarse autónomamente, independiente de Buenos Aires. Buenos Aires también va a tener su propio gobierno, independiente de cualquier relación con las provincias que integran el Río de la Plata. Buenos Aires pues va a ser gobernada por jefes militares, por estancieros, es decir, por terratenientes ganaderos. En Argentina esas fincas ganaderas se llaman estancias. Son hombres ricos, hombres prósperos, que van a manejar durante muchos años la política de ese territorio. Es la era de los caudillos, así se ha llamado, que va a durar entre 1820 a 1835. Con esto pues dejamos más o menos agotado el tema de la independencia del Río de la Plata, del antiguo virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina, y tendremos que hablar entonces de la operación militar de San Martín en Chile, la independencia de Chile y la independencia del Perú, donde San Martín va a tener un papel destacado hasta cierto momento cuando tiene que intervenir Bolívar para concretar definitivamente esa independencia y la independencia definitiva de América Latina, de España, porque la batalla de Ayacucho, que se produce con tropas colombianas de la Nueva Granada, esa batalla pone fin a la colonización y a la presencia de España en América. Les agradezco mucho su presencia, su asistencia a este video y los espero en una próxima ocasión. Muy buen día, muy buenas tardes a todos.